Cuando las personas fallecen en sus casas, tiene que venir un doctor y el doctor, que sería el neurólogo de cabecera, está ocupado. Lo llamé, me dijo, pucha, estoy ocupado. Él tendría que haber venido, hubiese certificado y de esa manera tú puedes incluso verla en tu casa y después hacer el entierro. Pero como no hubo un doctor, el médico legal se lo tuvo que llevar. Entonces llevaron a Jazmín y yo tuve que partir para allá, me acuerdo, un día frío de julio, y en el instituto tener que hacer todos los trámites. Ahí maquillarla y luego de eso llevarla al Parque del Recuerdo. Mira, cuando la velamos tuve esa sensación en donde, como cuando la obra de teatro termina y vienen todos los actores a de alguna manera saludarte, pasaron por mí, al menos durante todo el día, mis compañeros de universidad, mis amigos de infancia, mis compañeros de trabajo, las amigas de Andrea, las expololas, los amigos de Jazmín, compañeras de cada una de la academia donde yo he estado. Un sinnúmero de gente que circuló, que me abrazó, abracé, y de alguna manera sentía que había una obra como que había terminado. Fue ahí cuando empecé a recibir las primeras señales de la Jazmín. Cuando dije, ¿qué voy a hablar? Y sentí su voz que me susurró, me dijo, papá, habla sobre el amor. Dije, ¿estoy escuchando a la Jazmín? Entonces tomé una libretita en donde ella escribía y en base a sus palabras que tenía ahí escritas, empecé yo a anotar las mías. Y empecé a escribir un poco la vida que viví con ella desde que nació hasta que falleció. Fue pasando que después de que hicimos ese acto, después incineramos a la Jazmín, a sus restos, luego yo me traje el ánfora, empecé en esta especie de romería que me pegué por el infierno de las emociones. Estuve unos 3 meses en eso, con mucho dolor, con mucha pena, pero a la vez en mis meditaciones empecé a escucharla. Empecé a escuchar qué me decía. La primera frase que ella me dijo después de esa, que fue, me dijo, papá, yo no estoy en tus recuerdos, yo soy tu presente sublimado. Y ahí entendí que ella estaba presente, ella lo estaba. Así que empecé a comunicarme con ella y empecé a hacerle un seguimiento. Si bien es cierto, esto yo ya lo traía desde chico, esto de ser clariaudiente, pero nunca le había prestado tanta atención. Pero ahora me involucraba totalmente. Era mi nexo con mi hija. Así que comencé a hacerle preguntas y empecé como a ver cómo estaba ella, dónde estaba ella. Hubo veces en donde ella me manifestó que se sentía mal y ahí donde yo volvía a como impregnarme de mi rol de padre y a volver a decirle, ya mira, relájate, igual que yo, esto nos sucedió, tú ya trascendiste, ya no tienes cuerpo físico y así como yo lo estoy considerando como una experiencia de crecimiento, tú también tienes que considerarlo. Imagínate, yo hablando, me acuerdo en mi oficina, hablando con ella, comunicado con una emoción, de una guata revuelta, producto de yo sentir que me estoy comunicando con mi hija, pero estoy en mi oficina, en mi pega, en otra instancia. Cómo estas dos realidades se iban mezclando. Fue así como contacté con una medium, que fue un dato que me dieron, con Jade, que es una niña que vive en Brasil, pero una chilena, quien se dio cuenta, porque me pasaron el dato y me dijeron, mira, la mitad de la sesión la vaya a hablar en arameo, porque ella se comunica con un guía en arameo. Así que no te asustes, porque vaya a creer que te están engrupiendo. Entonces, ya. Pero efectivamente me empezó a decir varias cosas. Me dijo, ¿sabes qué? Jazmín no se ha dado cuenta que falleció. Porque me dice, viajemos, papito, te amo, papá. No se ha dado cuenta. Pero me dijo, ¿sabes qué? Debieras tú salir de la casa, como unos 6 meses, para que ella deje de estar ahí. ¿Ya? Bueno, pregunté varias cosas. Entre ellas le dije, ¿y podría hablar con Andrea? Y ella me dijo, hablando en arameo, y luego le respondía en arameo, dijo, Andrea dice que no puede venir porque de lo contrario no va a poder volver. Que mientras Jazmín no esté con ella, solo ahí van a poder establecer un contacto. Me dio la impresión de que Andrea todavía estaba en una clínica espiritual. Y eso te da una referencia de que, imagínate, ella había fallecido en 2017. Pero es como que unos 5 años todavía en clínicas espirituales. Las enfermedades largas pareciera ser que se recuperan también con harto tiempo en este otro plano. Bueno, el asunto es que yo igual decidí quedarme en mi casa. Dije, ¿qué voy a estar yo saliendo? Si la Jazmín, lo natural es que ella quiera estar aquí, bueno, aquí estará.
y yo me haré cargo. Si yo vengo preparándome hace muchos años en esto. Lo que sí, la medium también me dijo varias cosas que cada uno de mi familia tenía que verse. Porque, bueno, creo que esa era su especialidad, ver los problemas físicos que tiene cada persona. Y me lo dijo con nombre incluso. Y ella ni siquiera me vio porque nos comunicamos por celular, pero sin videollamada, sino que solo una llamada. Bueno, el asunto es que eso me hizo interesarme sobre la mediunidad que yo mismo tenía. Así que contacté a Sebastián Lía, un medium bastante reconocido, argentino, radicado aquí en Chile, y con él hice un introductorio y luego hice un diplomado, en donde estuve practicando con mediums durante un año y en donde esto ya se abrió. Y ahí es donde se abrió mi canalización y ahí confirmé algo que en realidad era más bien mi duda existencial, porque yo decía, probablemente soy un papá que, producto de la pena de perder una hija, se quedó hablando solo, pensando que habla con su hija. Entonces, ¿cómo lo comprobaba? Mientras que Sebastián, que con tanta visión, en realidad, creo que él es un caudillo de mediums, él es como, en realidad es un faro, logró dar una precisión para hablar con evidencias claras sobre lo que te dice otra persona desde el más allá. La mediunidad evidencial se trata de eso. Tú me das una pequeña señal de con quién quieres contactar, luego yo recibo señales, imágenes, sonidos, palabras, y te las voy diciendo, y si te doy evidencias en donde solo tú podías saberla, porque yo no te conozco ni a ti, ni a la persona fallecida, ahí te vas dando cuenta de que la conexión es real. Eso es lo que hace la mediunidad que enseña Sebastián, que la encuentro un acierto. Ahora, para mis intereses, lo que yo necesitaba era confirmar que mis canalizaciones con Jazmín eran reales. Entonces, en todas las sesiones que yo hice de prácticas de mediunidad, que fueron bastante, unas 66 que hice, logré comprobar que las voces que yo escuchaba sí le hacían sentido y le entregaban señales a las personas que intentaban comunicarse con seres fallecidos. Por lo tanto, ahí me dije, ok, esto es real, me estoy comunicando con mi hija, lo estoy haciendo también con un guía y es mi nexo, que se une absolutamente con todo lo que me ha pasado durante casi toda mi vida, que es lo que después voy a comenzar a señalar. ¿En ese sentido todo? Ahí se ataron varios cabos. Sí, entonces ese sería el camino. Ese en realidad fue el seguimiento que le hice a la Jazmín, porque a los 6 meses de haber fallecido, la Jazmín me comenta al oído en una meditación que estaba haciendo y me dice, papá, el paraíso que dibujaste el 2004 es real, yo estoy ahí. Y ahí fue, se me pararon los pelos y dije, lo que yo hice como un juego y que inicié en todo este tema de el mapa de vía, en donde el paraíso era real, mi hija había llegado ahí y ese era el camino a seguir. Entonces, desde ahí comencé a hacer un seguimiento a la Jazmín. Entonces, al principio la Jazmín no estaba consciente que había fallecido. Luego la asistió una abuela mía, la abuela Esther. Luego se logró comunicar con su mamá y su abuela. Hoy día no viven juntas, pero se comunican y participan de los talleres. La Jazmín siguió desarrollando los talleres. Luego, en este otro plano, yo esto es producto de todas las canalizaciones que fue haciendo. Y le fui haciendo un seguimiento, me fui contactando con ella y en base a cómo ella fue recorriendo ir adquiriendo más conciencia, es que me fue entregando más información. Entonces, hoy día la Jazmín, por ejemplo, en un momento tal me comunicó que ya tenía una pareja. Luego que yo le decía, pero ¿cómo se puede tener pareja? Como uno tiene tan idealizado este cielo, claro, en la medida en que me voy comunicando con la Jazmín y me va comunicando cosas que no estaban en mi idealización, pero que me hacen sentido. Y me lo comunica a través de voz y a través de imágenes. Y bueno, fuimos escarbando en eso, en cómo se relacionaba ella con su pareja, cómo se relacionaba con nuestros familiares. Son familias extensas, mucho más grandes que las nuestras, en donde habitan en el paraíso. El paraíso estaría en Orión,
hay toda una relación que yo vengo teniendo desde hace años con esa constelación, por lo tanto me hace mucho sentido. Es como lo dibujé, pero es un planeta mucho más grande de lo que yo había visualizado. Yo visualicé un pedacito chiquitito que es el cuadrito que dibujé, pero esto es un planeta mucho más grande. Y bueno, luego Jazmín tiene 2 hijos. Después ella me informa de que los hijos no se tienen como aquí, que uno los tiene mediante un parto, sino que ahí tú los pides y se dan. Y como hay muchos nexos entre almas y almas, entre las cuales hemos sido padres, madres, hijos, amigos, enemigos, jefes, hemos cumplido muchos roles en esta especie de teatro que es la vida. En el otro plano, las almas se reconocen por un tema vibracional, ¿cierto? Y por lo tanto se entienden como familias, sin sexo, ¿fíjate? Así que es muy probable que la traducción a mí me llega como que son sus hijos y tiene una pareja. Pero hay veces en donde Jazmín, y ahora último me ha comunicado que ni siquiera ocupa su cuerpo o la imagen del cuerpo que ella tuvo. Incluso ocupa otros cuerpos y para desarrollar ciertas cosas. Entonces tú te quedas así como, chuta, a ver, es como que se te explota la mente y luego tenés que aterrizar y decir, ya, ok. Es muy difícil que uno en un ámbito físico logre entender cómo funcionan las cosas en otros planos. Pero en la medida en que voy preguntando, me van llegando ejemplos. Y esos ejemplos son los que me ayudan a entender un poco cómo podría ser esta otra realidad. En el entendido en que lo más probable es que sea una mala interpretación, ajustada a lo que uno puede entender. Bueno, todo ese seguimiento yo lo tengo ordenado. Y ese es el camino, el camino que tuvo Jazmín en el más allá. Ese es un tema. Y ahora Jazmín ya sabe que ella en este plano no está. Ya. Claro. De hecho, muchas cosas ya me las dice y me dice, mira, yo ya entendí. Porque todo esto se va aprendiendo y tú lo aprendes con maestros, igual que acá. Entonces, hay cosas que en su estado de conciencia me las interpretó de una manera en su tiempo, porque yo vengo canalizando a Jazmín desde que falleció hasta hoy. Entonces, hay cosas que, claro, se notan la madurez que ella ha ido teniendo y que cada vez se desprende más de la imagen de lo que ella fue. Yo la percibo apoyado en la imagen de lo que ella fue físicamente. O sea, yo tengo la imagen de la Jazmín como en sus últimos tiempos de vida física. Y gracias a eso percibo que es ella. Pero cuando me comunico con ella y ella me manifiesta sus experiencias, claramente ya no estoy hablando con esa niñita joven de 22 años. ¿Okay? Ya como que ha evolucionado. Claro, que es lo mismo que nos pasaría a nosotros, que tú decís, ya, ok, ¿cuántos años han pasado? Ya no soy el cabro chico que jugaba con no sé, bolitas, sino que hoy día soy una persona que le gusta estudiar las constelaciones. Claro. Entonces, si yo sigo pensando que eres un niño y te trato como tal, tú me decís, ya no me interesa eso, pero no es porque me moleste, sino es que me interesan otras cosas. Más bien eso. Ese fue el camino de la Jazmín. Ese ha sido el camino que he ido haciendo.